Vamos a comenzar en este momento con una interesante conversación, como lo han sido todas las que hemos tenido con Leonardo Argüello. Bueno, nos une un tema que tú nos sugeriste y que, bueno, que está, por supuesto, dentro del contexto actual, que es la canasta básica alimentaria, ¿no? Siempre en las noticias vemos cómo es el reporte, pero hoy queremos un poco profundizar, ¿no?, acerca del tema, por supuesto también dentro de lo que es los datos del mes de junio, ¿no?, que es el corte que se tiene. En principio, ¿cuál fue el costo actual o cuál es el costo actual de la canasta básica alimentaria en Venezuela? Yo sé que tú manejas datos de Trujillo, que también nos interesa conocer, por supuesto, pero la general, ¿en cuánto se ubicó, Leonardo? Ok, bueno, Víctor, primero que nada, permíteme, vamos a repasar Claro, rápidamente lo que es el concepto de la así canasta es. alimentaria. La canasta alimentaria es un indicador económico que busca Ujú, medir el comportamiento de los precios de un grupo de alimentos, ujú, inclusive dependiendo del tipo de canasta hay productos de higiene y aseo, ¿ok? El comportamiento de esos precios, tanto en bolívares como en dólares, vuelvo y repito, para un periodo determinado que usualmente es un mes. Los entes, por supuesto, de la sociedad civil que usualmente manejan con mucha seriedad, con mucha responsabilidad ese tipo de indicador, pues ujú, tenemos a la gente del CENDAS, que es exacto. el Centro de Estudios Económicos de la Federación Venezolana de Maestros. Tenemos a los colegas del Observatorio Venezolano de Finanzas. No podemos dejar por fuera a la gente de Se Dice Libertad, que inclusive toma referencia de precios en el interior del país. Y nosotros acá, la Universidad de los Andes, a través de un proyecto que hemos denominado Actualidad Económica Venezuela, llevamos indicadores de canasta alimentaria en el caso concreto del Estado de Trujillo. Ok. Ok, Víctor, vuelvo y repito, es un indicador. ¿Cuál es la idea? Que las familias, que los consumidores tengan referencias de cómo están variando los precios en un determinado periodo de tiempo, que en este caso es en un mes. Te cuento, el caso de la canasta alimentaria del Senda, el Senda arrojó su último dato y está señalando que esa canasta, que contiene 60 productos, está por el orden de los $511, Víctor. Se requiere, en términos de salario mínimo, recordemos que el salario mínimo del sector público son 130 bolívares, ¿sí? Los salarios del sector privado pues tienen una estructura atendiendo gerente, profesional u obrero, que van, en el último caso, los obreros de $205 a $487, que es el salario más alto a nivel de gerente. Ok. Entonces, ¿qué observamos? Que por el lado de gerente u obrero, ninguno de los dos tipos de trabajadores cubre el costo total, el pago mensual, el salario mensual del costo de una canasta del centro. Y en el caso del salario mínimo, que son esos 130 bolívares, que apenas representan $3.50, pues Víctor, se requieren 147 salarios mínimos, sí, para poder tener acceso a esa canasta. Eso sí, nos muestra una realidad en términos de poder adquisitivo muy pobre, ¿no? Muy bajo el poder adquisitivo del trabajador venezolano. O sea, por un lado, para el trabajador del sector público, y también no escapa lo mismo al trabajador del sector privado. Fíjate que en el caso nuestro se dice, por ejemplo, nos habla de una canasta que en mayo, todavía no han lanzado el indicador de junio, estaba por el orden de los $650. Y en el caso nuestro de Actualidad Económica Venezuela, que nosotros construimos es una canasta de supervivencia, porque no está constituida por 60 productos, sino solamente por 15. Esa canasta cerró el mes de junio a un costo de $42. Se necesitan, Víctor, aproximadamente no menos de 13, 14 salarios mínimos para poder tener acceso a la misma. Ahora,
Ahora, Leonardo, estos cálculos se hace con base a una familia integrada por cuántas personas o es solamente... Eh, Son usualmente familias de 4 o mayores a 5 personas. Ahora, vuelvo y repito porque tu pregunta es extremadamente importante. Cuando nosotros vemos la estructura de productos de una canasta alimentaria, Víctor, hablamos, por ejemplo, de un paquete de harina refinada. Hablamos de 1 kilo de azúcar. Hablamos de 1 kilo de hortaliza. Por eso es un indicador referencial. Claro. Sería extremadamente dificultoso, Víctor, medir cuál es el consumo total de un grupo familiar de 4 o 5 personas atendiendo un grupo de personas. No es que sea imposible hacerlo, no, se puede hacer, pero se volvería algo extremadamente engorroso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el indicador de la canasta alimentaria me dé a mí una referencia de cómo se están comportando los precios para ver el impacto que eso tiene en mi presupuesto de ingreso familiar. Claro. En este caso, tradicionalmente en los reportes, bueno, en estos últimos años sobre todo vemos que el valor que da la canasta alimentaria pues está muy por encima de lo que son los sueldos, pero la gran pregunta es cómo ha, entre comillas, sobrevivido el venezolano a este reporte, es decir, cómo lo ha resuelto. Tiene que ver mucho ante esta realidad. Tiene que ver mucho, por ejemplo, que cada uno de los miembros en la casa pues tenga algún tipo de trabajo y eso pues contribuya, como quien dice, a los gastos y al consumo de la familia. Por un lado tiene que ver con ese hecho, ¿no? Observamos ahí dos ítems extremadamente importantes que referenciar. Por un lado tenemos que por lo general todos los miembros de la familia y sobre todo en el sector rural, Víctor, en el interior del país, prácticamente mayores de 10 años, todo el mundo trabaja. Sí. ¿Ok? Todo el mundo contribuye. Entonces podemos ver, atendiendo el tamaño de la dinámica del grupo familiar, como mínimo no menos de 3 personas generando ingresos para el grupo familiar. Sí. Donde la cuantía de esos recursos, en no menos de un 80%, se van para gastos de alimentación. Pero por el otro lado, observamos, Víctor, cómo miembros individuales de ese grupo familiar, por lo general, están desarrollando un mínimo de 2 a 3 trabajos, tratando de captar o percibir el mayor ingreso posible, que en el caso del interior del país, Víctor, es difícil, ¿no? Y decimos que prácticamente no lo están logrando, porque por ejemplo hay una ONG venezolana que es HUM de Venezuela, HUM tiene estudios del país, pero tiene estudios a nivel de estado. Ellos han logrado bajar en su estructura de investigación y han estado midiendo el poder adquisitivo, pero sobre todo han estado midiendo el nivel de ingreso familiar y la desnutrición. Y observamos que los salarios promedios por grupo familiar, por ejemplo, en el caso del estado de Trujillo, Víctor, están alrededor de $80. ¡Wow! Qué por fuerte. persona. Si tienes 3 personas trabajando, Víctor, estamos hablando de $240, $250. Sí. Cuando vienes y lo comparas con el precio de la canasta alimentaria, tú dices, pero aquí lo que hay, si acaso, será cubrir los costos de una tercera parte. Sí, claro. Entonces, eso te explica el elemento de desnutrición, que, Víctor, hay que tener claro el elemento de desnutrición. Desnutrición no es esa clásica persona delgada, flaca, como decimos en criollo, el gancho de ropa que vemos en la calle. No, una persona obesa también está desnutrida, porque se está malnutriendo. ¿Correcto? Sí, es así. Eso tenemos que tenerlo pendiente. Por eso vemos entonces el surgimiento de muchas enfermedades crónicas que tienen que ver con problemas cardíacos o con la diabetes, entre otras. Sí, claro, y el factor que se presenta acá en esta realidad es que no hay pues la emancipación del mismo grupo familiar, ¿no? Es decir, todo queda allí como permanente, como fijado, ¿no? O cuesta más
porque sí, devengas un y salario que te permite mantenerte, pero entonces, claro, no tienes esas posibilidades para la construcción de vivienda, para comprarla, para un alquiler, porque no, se te va todo en lo básico, ¿no? no, de repente el lujo que te puedas estar dando, que Ujú. realmente no es lujo, Víctor, es que buscas tener internet en tu casa. Exacto. Ok, pero ¿por qué haces el esfuerzo de tener internet en tu casa? Porque resulta ser que el internet se te convirtió en un medio o en un recurso para tu trabajar, porque das cursos a distancia, porque das asesoría o haces algún tipo de Sí, trabajo de estos que se están haciendo a distancia, ¿no? sí. Entonces se me convierte prácticamente en un recurso de trabajo. Sí, es un recurso para todo, educación, de trabajo y de las mismas diligencias, porque hasta las mismas diligencias básicas gubernamentales ya se hacen a través de sistemas de Internet, ¿no? Exactamente. Ahora, fíjate, Víctor, que en Mm, términos de esto de los valores de la canasta, del ok, costo de la canasta, lo que nos está diciendo la inflación, Víctor, porque es importante que tengamos ahí presente la variable inflación, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas nos está hablando de que junio cierra con una inflación de 2,4 puntos, pero el observatorio construye el indicador de inflación total del país. Ese mm, 2,4 es la inflación en términos generales del país, pero la inflación en alimentos en junio en la Gran Caracas, porque el observatorio viene básicamente, Víctor, en claro. la Gran Caracas, es 1,40, pero la inflación en alimentos del Observatorio Venezolano de Finanzas, la acumulada junio, Ujú. Víctor, nos está hablando de 18,65% de aumento de los precios en lo que llevamos este primer semestre del año. ¿Qué ocurre? Que cuando un indicador de inflación ya llega a los dos dígitos, Víctor, Claro, es señal preocupa. de alarma. Sí, El claro. poder adquisitivo se está viendo extremadamente afectado. Sí. ¿Okay? ¿Cuáles serían los factores para precisamente llegar a ese 18% que me estás comentando de enero a junio? Tenemos por un lado que las políticas públicas del gobierno abandonaron por completo todo lo atinente al aumento del salario mínimo. Ujú. De hecho, tenemos un salario mínimo nacional que originalmente representaba $30 en el sector público y hoy llega apenas a la mínima de $3,50 mensuales. Ujú. Abandonó ese concepto y estableció un concepto de ingreso mínimo vital donde viene y te hace un pago de un bono de guerra económica y de un bono de alimentación que ambos suman $100, Víctor. Y cuando tú comparas esos $100 con el costo de la canasta Claro. de alimentaria que te dije que están 511, tú dices, epa, pero aquí yo a duras penas tengo cubierto el 20% de la canasta. ¿Cuál es el otro elemento que incide sobre los precios, Víctor? Lo que tiene que ver con los altos tributos que Sí, persisten, sí. sobre todo a nivel de la administración pública municipal. La carga tributaria que se le ha establecido a las empresas, Víctor, está por encima del 55%. ¿De qué estoy Mm, hablando? De que los ingresos brutos que genera una empresa en un mes, el más de la mitad de esos ingresos brutos se va para el pago al Estado en tributos, tributos de todo tipo, impuestos nacionales, impuestos regionales, impuestos municipales por actividad económica, tasas, ahora esta nueva contribución sí. fiscal que establecieron a través de la ley de pensiones contra el bloqueo económico y esos recursos ideológicos Ujú. que realiza el gobierno, donde estableció el pago de una cuota de un 9% adicional al Sí, seguro social obligatorio al promedio de un 13-14% que ya se venía estableciendo de ley. Entonces, eso te genera una carga sobre los precios del producto que finalmente la venimos a pagar somos nosotros los consumidores. sí, claro, A eso tenemos definitivamente. que cargarle el hecho de, como decimos en criollo, las bajadas de mula
que sufren los transportistas de mercancía en los viajes en las alcabalas del país. Sí, todo lo... obviamente impactan finalmente sobre ese precio. Sí, todo lo que forma parte pues de la cadena de costos, tanto la formal como la extraoficial, por darle un término, en la que te ves en la necesidad de asumir o de pagar. Oye, ahora que hablas acerca de este punto de la elevada, de la muy elevada carga fiscal que tienen los comercios en general, ¿cómo está la situación en Trujillo? Porque estamos viendo acá en Caracas, concretamente, en la zona de Chacao, Baruta, que bueno, por el feedback que me dan los comerciantes, que están, como también se dice en criollo, ahorcados, ¿no? Porque comercios que tienen 3 meses y que se supone que deberían estar comenzando a percibir lo que es el retorno de esa inversión, pues no lo han podido percibir porque precisamente siguen con esta cadena de pagos de impuestos y vemos que sí, abren unos comercios, pero cierran otros y estamos como en ese ciclo. En cuanto a Trujillo, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la realidad allá? Víctor, es extremadamente negativa. Fíjate que nosotros publicamos hoy en @actualidad económica Venezuela, así en nuestro Instagram, hicimos un análisis comparativo entre la disminución del número de empresas que tiene el estado de La Guaira. Hay una nota de prensa que sacó Banca y Finanzas y habla de que el 40% de los comercios en el estado de La Guaira cerraron. Wow. En el caso del municipio de Mocono, te voy a hablar alrededor de los años 2012, 2014, Víctor, habían aproximadamente 3.600, 3.700 establecimientos comerciales de todo tipo. Eso se reduce en los actuales momentos a escasamente 1.400 negocios abiertos. Qué fuerte, qué impactante. Entonces, esa reducción, por supuesto, impacta, porque dentro de esa reducción, Víctor, se llegó a los pequeños comerciantes. Nuestras clásicas bodegas, lo que nosotros decíamos muy coloquialmente, nuestras pulperías, no pudieron cerrado. Entonces nosotros tenemos un mercado que se ha ido desviando o direccionando, mejor dicho, mejor la palabra, se ha ido direccionando a una estructura de mercado de oligopolio. ¿Qué te hablo? En el caso del estado Trujillo, ¿qué tenemos? Tenemos pequeños supermercados que son manejados por los chinos. Y pequeños supermercados que son manejados por 2 o 3 familias que son las que económicamente pueden mantener una dinámica de venta de productos alimenticios. Conclusión, tenemos un mercado que en el caso de Mocono, alrededor de unas 80.000 personas que queden en el municipio, de este municipio han emigrado aproximadamente entre 25.000 a 30.000 personas, Víctor. En el caso de Valera estaríamos hablando de entre población flotante y población fija, porque recuerda que Valera es el centro neurálgico de la actividad económica a nivel del sector terciario de la economía, lo que tiene que ver con comercio y servicios. Entonces, ese mercado se reduce, vuelvo y te repito, a 3 o 4 grupos económicos que son los que controlan la dinámica comercial. Entonces tenemos un mercado oligopolio. Eso, por supuesto, disminuye la competitividad y es lo que nos genera que los precios, sobre todo a nivel de estas redes de supermercados pequeños, los precios sean pues más altos. De hecho, en la inflación por alimentos que nosotros levantamos en el estado Trujillo, que tenemos un acumulado de inflación en alimentos de prácticamente 15 puntos, nosotros vemos, ¿verdad?, como el costo de la canasta alimentaria valderana es la más alta de las otras 2 ciudades representativas del estado, que son Boconó, en términos geográficos de altitud, la parte más alta del municipio, y en términos del eje panamericano, la otra ciudad es Sabana Mendoza. Entonces genera deformaciones ese elemento que tú sumaste. Sí. Leonardo, vamos a hacer en este momento una pausa de la estación, pero al regreso quisiera que por favor indicases una serie de recomendaciones para quien nos pueda estar escuchando, sobre todo personas
¿no? al poder, por así decirlo, para ver, bueno, cuáles serían las opciones para mejorar esta realidad. Vamos entonces a pausa y regresamos con más de esta interesante conversación. Esta interesantísima conversación con Leonardo Argüello, docente, economista. Ustedes pueden seguir sus interesantes, importantes artículos, reportes de información económica a través de @actualidad económica Venezuela, así de sencillo, en Instagram. De verdad que hacemos la invitación para que, bueno, estén allí siguiendo los contenidos de Leonardo. Y Leonardo, comentábamos antes del corte, ¿verdad? Las recomendaciones que puedes dar, pero antes de llegar a este punto de las recomendaciones, quisiera en primer lugar conocer cuál fue el mes de enero a junio que tuvo el mayor repunte en cuanto a inflación. El mes, de acuerdo con lo que nos señala el Observatorio Venezolano de Finanzas, indicadores, el mes que ha tenido más fuerza, Víctor, lo está señalando el mes de marzo. El mes de marzo, sí, ok. El mes de marzo. Se distribuye entre enero y marzo. Luego hemos tenido una disminución muy paulatina, de repente está desapercibida, de ese indicador de inflación, ¿correcto? Okay. De hecho, inclusive hasta el costo de la canasta alimentaria del SENDA estuvo disminuyendo claro, montos muy pequeños, $5, sí, $10, entonces no se puede percibir, pero es así. Y a nivel de lo que es el país, ¿cuáles son los 3 principales estados que tienen el mayor índice inflacionario acumulado? En el reporte de junio, los indicadores más altos los tiene Anzoátegui con un indicador altísimo, 12,60. Okay. Luego estaría Nueva Esparta con un 2,60, la región, la Gran Caracas, con un 2,40. Okay. El interior del país, lo que es Zulia, lo que es Trujillo, tiene valores por debajo del 2%. Ok. Para finalizar, Leonardo, las recomendaciones entonces, de acuerdo a los estudios y las investigaciones que has podido hacer en todo este momento, ¿de qué manera se pudiese mejorar el escenario, según tu criterio? Yo digo que la familia siga cuidando sus oportunidades de trabajo, ¿no? Okay. Tanto las actualmente que esté desarrollando como esté haciendo las lecturas con las que pueda surgir. Y por supuesto, el trabajo no presencial me brinda oportunidades. Claro. Tengo ahí más como defenderme. Segundo, es imprescindible, Víctor, tener elaborado el presupuesto familiar. Si yo tengo el presupuesto familiar, voy viendo los indicadores, cómo van variando los precios, yo me voy ayudando. Fijémonos, por ejemplo, que los lácteos en este momento a lo mejor no es altamente percibido en la Gran Caracas, pero tienen un ligero descenso en los precios, el costo del queso y sus derivados. ¿Por qué? Porque entramos en la época de lluvia, tenemos más lluvia, tenemos más pasto, tenemos más alimento para el ganado, tenemos más producción de leche, y esa leche tiene que venderse. Claro. Entonces, hay una pequeña disminución. Aprovechar esos elementos, ir preparándome en este punto, ser muy razonable con esos 3 grandes elementos que nosotros hablamos del destino que le damos a nuestros ingresos. Exacto. Uno, garantizar los gastos mínimos de supervivencia, alimento, mantenimiento del hogar. 2, controlar lo que tiene que ver con los gastos superfluos, tratar de controlar ese gasto. ¿Para qué? Para destinar un poquito al ahorro, Víctor, porque dentro de 3 meses ya literalmente entramos a la etapa de que vamos a querer hacer hallacas, de que algún detallito, algún gusto que nos querramos dar por la época de sembrina. Comienza la onda de los gusticos. Exactamente, entonces podamos estar medianamente preparados. Bueno, como siempre, agradecido por esta información que nos brindas y bueno, que nos actualiza. Siempre no solamente nos informamos de cómo está el asunto económico, sino también nos enseña. Estos son como unas microclases que tú nos das acá en esta participación y para nosotros es muy valioso. Esperemos entonces en unos meses pues tenerte de manera presencial acá en nuestros estudios, que nos conozcas y seguir. Seguro que sí, te invito a que sigan el Instagram, por favor, @Actualidad Económica Venezuela. Entérate de lo más actual.
con la mejor compañía y la mayor energía. Es Café Vital, el sabor de la actualidad con